La vida, amigos míos, es un escenario donde la justicia no siempre viste el manto de la ley, sino el sutil disfraz de la verdad y la inteligencia. Están a punto de presenciar la caída de un hombre cuyo ego era mayor que su fortuna, y el inesperado ascenso de una mujer que el dinero no podía comprar ni la arrogancia silenciar. El conflicto central aquí no es solo la diferencia entre ricos y pobres, sino la eterna batalla entre la arrogancia ciega y la humildad perspicaz, cuando el multimillonario Marcus Valeriano humilló a Sofía, la camarera de rostro cansado y alma de guerrera. No sabía que estaba activando un secreto fatal que ella guardaba, una habilidad que transformaría un ataque violento en un escenario de ajuste de cuentas moral. 5 sombras vendrían a buscarlo, pero sería la luz de una sola mujer la que decidiría su destino. Prepárense para un giro que prueba que la verdadera riqueza reside en la integridad y el conocimiento. Denle a me gusta a este vídeo si también creen en el poder de la justicia inesperada. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias de superación y activen la campanita para ser notificados. Y ahora, díganme, ¿qué harían si tuvieran el poder de cambiar el destino de un arrogante? Compártanlo en los comentarios. La heroína, Sofía, y la carga silenciosa. El aire de Lecronos, el restaurante más exclusivo de la ciudad, no estaba compuesto de oxígeno, sino de poder y ostentación. Era un oxígeno raro, asfixiante para quien, como Sofía, solo respiraba el olor a café express, lustraplata, y el miedo silencioso a romper una copa de cristal Baccarat. Tenía 26 años, pero sus ojos marrones, profundos y perspicaces, portaban la experiencia de 40. Cada uno de sus movimientos era preciso, casi coreografiado, resultado de años equilibrando bandejas y, más importante, años equilibrando las cuentas de casa. Sofía no era solo una camarera, antes de que el destino, en forma de una devastadora enfermedad de su padre y la urgente necesidad de mantener a la familia, la obligara a abandonar la universidad. Ella era una de las alumnas más prometedoras de la carrera de Derecho Estratégico y Seguridad Corporativa. No solo estudiaba leyes, sino su aplicación práctica en escenarios de riesgo, el análisis de vulnerabilidades, la arquitectura de la seguridad. Sus cuadernos, guardados bajo la cama, estaban repletos de diagramas sobre zonas ciegas de vigilancia, protocolos de fuga masiva y análisis de riesgo de secuestro ejecutivo. Un conocimiento de élite, irónicamente usado ahora para prever qué cliente dejaría la propina más miserable. Vestía el impecable uniforme negro de Lecronos, una tela cara que apenas lograba disimular la tensión de quien está siempre en alerta. Su secreto era el fardo que la mantenía empleada, su capacidad de observar. Notaba la microexpresión del chef cuando la sal estaba mal, el temblor en la mano del sumiller que bebía en secreto. Y, claro, las debilidades estructurales del propio restaurante. Sabía que la cámara de seguridad de la Mesa Dorada, la más codiciada, tenía un punto ciego G crucial. Sabía que el código de emergencia de la caja fuerte era el cumpleaños del gerente. Era una estratega disfrazada de sirvienta. El villano, Marcus Valeriano, y la arrogancia encarnada. Esa noche, la Mesa Dorada estaba ocupada por el epítome de la prepotencia, Marcus Valeriano, multimillonario del sector inmobiliario, conocido por sus adquisiciones hostiles, sus trajes italianos que costaban más que el salario anual de Sofía, y su descarada aversión por cualquier persona que no pudiera generarle beneficios. Marcus no caminaba, él reivindicaba telespacio. Sus gestos eran amplios, sus risas eran altas y proyectadas, calculadas para asegurar que todos en la sala supieran quién estaba en la cima de la cadena alimenticia. Marcus estaba reunido con 2 abogados y un ingeniero, discutiendo el proyecto que consumía la atención de la ciudad, la adquisición de un antiguo orfanato para construir un condominio de lujo. La conversación era sobre números, ganancias y, principalmente, sobre cómo sortear las leyes de preservación histórica y desalojar a las pocas familias de bajos ingresos que aún vivían en las cercanías. El Consejo de Preservación es una broma,
carcajeaba Marcus, golpeando la mano en la mesa. Ellos hablan de patrimonio emocional. Yo hablo de dólares por metro cuadrado. Mi abogado aquí, gesticuló hacia un hombre pálido y nervioso. Garantizó que el proceso será rápido e indoloro para nosotros. Para la gente, bueno, que se acostumbren a la realidad. El desprecio era palpable. Bebía un vino que Sofía había servido con la precisión de un cirujano, una etiqueta que costaba el equivalente a 3 meses de su alquiler. El acto de la humillación. El incidente ocurrió en el apogeo de la cena, durante el postre. Un soufflé de chocolate amargo que exigía la máxima atención. Sofía, siguiendo su protocolo de servicio, se acercó a la mesa para rellenar el agua mineral italiana de Marcus. Estaba concentrada, pero su mente trabajaba en los diagramas de su libro. Pensaba en la vulnerabilidad de la ventana trasera del restaurante, que daba a un callejón oscuro, un detalle que la gerencia ignoraba, pero que en sus estudios de riesgo era una puerta abierta. En el momento en que extendió la mano para agarrar la botella, el abogado, en un movimiento torpe, quizás por nerviosismo, movió su codo. No fue un gran empujón, pero fue suficiente para desequilibrar la mano de Sofía. Una pequeña cantidad de agua salpicó el puño impecablemente blanco de la camisa de Marcus. Fue un error minúsculo, pero para Marcus Valeriano fue una afrenta cósmica. Dejó de reír inmediatamente. La sala pareció congelarse. El silencio era tan pesado que el tintineo distante de un vaso cayendo en la cocina parecía un disparo. Marcus cogió su servilleta de lino y secó la única gota, pero sus ojos, fríos y duros, estaban fijos en Sofía. La manera en que la miró no fue de rabia, sino de total repulsa, como si fuera un insecto que hubiera ensuciado su propiedad. «¿Tú? ¿Qué hiciste?» La voz de Marcus era baja, pero cargada de veneno. Sofía se inclinó en una reverencia rápida, casi automática, pero su espalda permaneció rígida. «Mis sinceras disculpas, señor Valeriano. Fue un accidente. Permítame». «No», la interrumpió, levantando la mano con la servilleta sucia. Sonrió, pero era una sonrisa depredadora. «No permita. No quiero que se acerque a esta mesa de nuevo. ¿Está viendo este puño?», sacudió el brazo. «Esto no es solo lino. Esto es una tela que vale más que su salario de un mes. ¿Y usted, con sus manos torpes y su falta de atención, osó tocar esto?» No se detuvo ahí. Marcus cogió un billete de 100 reales de la cartera, una cantidad generosa para la propina, pero lo que vino después borró cualquier generosidad. Lo arrugó y con un movimiento lento y deliberado, lo tiró al suelo, justo al lado del pie de Sofía. «Cójalo. Es para la lavandería», dijo, con la voz cargada de cruel satisfacción. Miró a sus abogados, que rieron nerviosamente. «Esta es la lección, amigos míos. La incompetencia siempre tiene un precio. La diferencia es que el precio de ellos es la humillación pública, y el mío es solo el coste de una limpieza». Sofía sintió que el calor subía a su rostro. No era la vergüenza del error, sino la furia de la injusticia. Era el desprecio no por ella, sino por su clase, por su lucha. Vio el billete arrugado, el papel moneda, el símbolo de su necesidad, pisoteado por la arrogancia. Su entrenamiento de contención, de años ignorando la mala educación de los clientes, luchaba contra el deseo de gritar la verdad sobre el derecho estratégico que conocía, la buena arquitectura de la seguridad que había estudiado. No dijo nada, solo se inclinó de nuevo, sus ojos encontrándose con los de Marcus por un breve, pero intenso, segundo. En esa mirada había más que sumisión. Había una promesa silenciosa, un análisis frío y completo es de aquel hombre. Cogió el dinero y lo guardó en su delantal, sin agradecerle, lo que era más un acto de resistencia que de descortesía. Mientras se alejaba, el ingeniero en la mesa de Marcus mencionó algo que activó el modo de analista de seguridad de Sofía. «Marcus, solo para confirmar, la reunión con la seguridad externa sobre el transporte de los títulos será mañana por la mañana, aquí. Mismo, en la sala privada, ¿correcto? Estamos hablando de activos portátiles de alto valor.
¿Los 5 guardias estarán en el esquema? Marcus agitó la mano, impaciente. Sí, mañana, 10 de la mañana. Los títulos se quedan en el viejo maletín de titanio, bajo custodia de los 5 gorilas que Segurpro me cedió. ¿Qué podría salir mal? Lecronos es un búnker, ¿no, gerente Xavier? El gerente, que se había acercado para ver lo que estaba sucediendo, forzó una sonrisa incómoda. Absolutamente. Señor Valeriano. Absolutamente. Sofía estaba ahora en el mostrador, a pocos metros de distancia, limpiando cubiertos. Escuchó todo, y mientras limpiaba un cuchillo de pescado plateado, su mente no estaba en la mancha de agua, sino en los 5 gorilas y en el maletín de titanio. De repente, la frase del ingeniero y el desdén de Marcus la hicieron conectar un punto que nadie más conectaría. Su mirada se deslizó hacia el punto ciego de la cámara, hacia la alarma de incendios sin mal, posicionada, y crucialmente, hacia el mapa de evacuaciones en la pared, un mapa que ella, a través de sus estudios, sabía que estaba desactualizado en relación a una reciente reforma internas del restaurante. El mapa aún mostraba una puerta que había sido sellada hacía 6 meses, creando una ruta de fuga inexistente. La humillación de Marcus tenía un nuevo peso ahora. No solo era arrogante, era negligente, con su propia seguridad, confiando ciegamente en protocolos que no se molestaba en verificar. Y, peor aún, estaba poniendo activos de alto valor en riesgo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Sabía que algo estaba muy mal con su plan de seguridad. Un conocimiento especializado, el mapeo estratégico de riesgo, que había adquirido con sacrificio y que ahora estaba durmiente, fue activado por una gota de agua y una humillación. Sofía apretó el mango del cuchillo que estaba puliendo. El billete arrugado todavía estaba en su delantal. El dolor de la humillación era un motor que comenzaba a calentarse. Había detectado un fallo grave, una vulnerabilidad, que podría poner en riesgo no solo al arrogante Marcus, sino a todos en el restaurante. Si 5 hombres vendrían mañana para una transacción de alto riesgo, y si el plan de seguridad tenía un fallo fatal, la catástrofe era inminente. Ella tenía el conocimiento para prever el desastre. La cuestión era, ¿tendría el coraje de avisar al hombre que la trató como basura o dejaría que su arrogancia lo llevara a la ruina? Este es solo el comienzo de nuestra jornada de justicia, donde la verdadera inteligencia vence a la riqueza vacía. Si les está gustando la historia y sienten la rabia por la injusticia, no olviden darle a me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones para acompañar la caída del arrogante y el ascenso de la humilde. ¿Desde dónde nos están viendo y a qué hora? Comenten abajo. ¿Y cuál es su apuesta ahora? ¿Sofía se vengará o alertará a Marcus sobre el peligro inminente, probando que su integridad es mayor que su arrogancia? Dejen su opinión, pues esto nos ayudará a traer más historias como esta. El fantasma en el mapa. Una falla fatal. La noche se alargó. Sofía continuaba con sus tareas, pero su mente ya no estaba en la disposición de los cubiertos o en la temperatura del vino. Estaba inmersa en un análisis de riesgo forense, silencioso, el tipo de ejercicio mental que la hacía destacar en la universidad. El mapa de evacuación, fijado rígidamente a la pared del pasillo de servicio, se convirtió en su campo de batalla. Lo que la hacía temblar no era el miedo al asalto en sí, sino la certeza matemática de que, si el ataque ocurría conforme al plan de seguridad de Marcus Valeriano, sería una tragedia. Recordaba la reforma estructural de Lecronos, ocurrida 6 meses antes. El restaurante había expandido la cocina, sellando una puerta de salida de emergencia, que daba al aparcamiento trasero. Esa puerta, crucial para la evacuación de emergencia del área VIP, donde ocurriría la transacción, había sido reemplazada por una pared de yeso reforzada para la instalación de un nuevo expositor de vinos caros. El mapa de evacuación, sin embargo, aún indicaba la puerta como una ruta de fuga válida, marcada con la flecha verde brillante. Salida de emergencia 3. Acceso a aparcamiento. La falla. En un escenario de asalto,
donde 5 hombres armados estuvieran concentrados en el maletín de titanio, el plan de seguridad de Marcus se basaría, presumiblemente, en una rápida retirada del equipo de seguridad y de los activos por la salida 3. Si los guardias intentaran esa ruta, se encontrarían con una pared de yeso. Serían acorralados. Los 5 agresores, presumiblemente inteligentes e informados sobre el cronograma, tendrían el tiempo perfecto para neutralizar al equipo de Marcus. Era una trampa, una vulnerabilidad de caballo de Troya, oculta a la vista de todos, el coste de la prisa y la negligencia. La ironía era punzante. Marcus Valeriano, el hombre que presumía de su convicción y despreciaba la incompetencia, estaba a punto de caer en una trampa debido a su propia arrogancia al confiar ciegamente en burocracia desactualizada y a su falta de atención a los detalles del mundo real, el mundo que era el trabajo de Sofía. Se acercó al mapa durante un momento de silencio en la cocina. Sus dedos trazaron el camino que llevaría a la pared. Sus ojos, escudriñando el ambiente, hicieron la triangulación, la mesa dorada, la ruta 3, la pared. Visualizó el ataque en su mente, segundo a segundo, como en un video replay de entrenamiento militar. El pánico, el ruido, el enfrentamiento y el inevitable callejón sin salida. Nadie más lo había notado, ni el gerente, ni los abogados, ni el ingeniero, ni Segurpro. Solo la camarera que limpiaba copas. La tentación, silencio versus integridad. Sofía no durmió. En toda la noche. Llegó a casa y no pudo conciliar el sueño. El billete arrugado de 100 reales de Marcus Valeriano estaba sobre su mesa. El recuerdo físico de la humillación. El dilema era excruciante. Una verdadera prueba de moralidad que jamás pensó que enfrentaría. La tentación del silencio. Seguridad personal. ¿Por qué debería importarle? Marcus la trató como basura, la humilló, la despreció, menospreció su clase social. Merecía que el karma le llamara a la puerta, llevado por su propia ceguera. Si se quedaba callada, la tragedia de Marcus sería solo un evento distante, y ella mantendría su precario empleo. El silencio era la ruta más segura. Sería la venganza moral perfecta y limpia. Él caería no por acción de ella, sino por inacción de ella, por su propia falla. La voz de la integridad, peligro y consecuencia. El problema no eran los bienes de Marcus ni el arrogante. El problema era el riesgo para personas inocentes. La salida 3 quedaba cerca de Minotostint, la despensa donde el chef de 50 años, su amigo y compañero de trabajo, guardaba sus suministros. Personas serían heridas. Además, la ética que había aprendido en sus estudios, el código moral de un analista de seguridad, gritaba: el conocimiento impone responsabilidad. Ella tenía la información que podía salvar vidas, incluso si eran las vidas de los gorilas, de un hombre que la odiaba. El conflicto interno era un monólogo explosivo. Déjalo caer, Sofía. Él te humilló. ¿Dejar a las personas inocentes en medio? Eso no es justicia. Es malevolencia. Él te despedirá. Él te humillará de nuevo. Serás ridiculizada por entrometerte. Si no lo hago, y alguien resulta herido, la culpa moral será mía para siempre. Lo que la decisión de Sofía exigía no era solo coraje, sino una superioridad moral sobre Marcus. Para vencer su arrogancia, ella necesitaba probar que su alma era más limpia que su dinero. Necesitaba ir más allá de la venganza y abrazar la justicia. La decisión. Se levantó de la silla. No era por el multimillonario, era por su propia honorabilidad, por el conocimiento que le costó años de sacrificio y por las vidas inocentes. Cogió sus cuadernos polvorientos de seguridad corporativa. Hojeó rápidamente los diagramas sobre vulnerabilidades de salida y subrayó en rojo el punto. El peligro no está en el invasor que entra, sino en el defensor que no puede salir. El regreso a Lecronos y el clima de tensión. A la mañana siguiente, Lecronos estaba bajo un velo de atención lujosa. El movimiento era restringido, el aire eléctrico. Marcus Valeriano llegó puntualmente, acompañado de su comitiva y de los 5 escoltas,
de Segur Pro. Los 5 gorilas, hombres grandes, serios, vistiendo trajes oscuros, parecían competentes, pero sus ojos mostraban la confianza ciega en el protocolo. Montaron guardia alrededor de la mesa dorada, ahora totalmente aislada. El maletín de titanio estaba sobre la mesa, entre Marcus y un representante financiero que había llegado para la Proms. Transacción. Sofía estaba sirviendo el café en el área exterior, vigilada de cerca por el gerente Xavier, que estaba visiblemente ansioso e irritado con ella desde la noche anterior. Marcus estaba riendo, su voz alta, mientras hablaba con el representante. Estoy totalmente tranquilo. 5 hombres bien entrenados, un protocolo riguroso. Y lo mejor, el mapa de seguridad muestra 3 rutas de fuga, perfectamente mapeadas. Cualquier intento de disturbio sería contenido en 30 segundos. Sofía se detuvo en la puerta de servicio. El tiempo se estaba agotando. La transacción estaba a punto de iniciarse. Si actuaba, tenía que ser ahora, antes de que la vulnerabilidad se volviera fatal. El enfrentamiento. Interrupción de riesgo. El gerente Xavier estaba cerca de ella. Sofía, ni se te ocurra acercarte a la mesa dorada, siseó, con los dientes apretados. Si el señor Valeriano tiene cualquier problema, estás en la calle. ¿Entendido? Sofía lo miró a él, luego a la mesa dorada, donde Marcus, relajado y arrogante, firmaba un documento. La seguridad estaba en juego. Su integridad estaba en juego. El futuro de todos en el restaurante estaba en juego. Ignoró al gerente. En un movimiento rápido y determinado, que rompió todas las reglas de servicio, colocó la bandeja sobre un aparador y caminó directamente hacia la mesa dorada. Los 5 escoltas se pusieron tensos. Uno de 1900 ellos puso la mano en la funda. Marcus Valeriano levantó la cabeza y sus ojos se entrecerraron en repulsa inmediata. «Camarera», tronó. «Dije que no te quería cerca de esta mesa. Xavier, despídela ahora». El gerente Xavier corrió, el rostro rojo de pánico. «Sofía, vuelve ahora. Estás despedida». Sofía no miró al gerente. Miró directamente a Marcus Valeriano, con la misma intensidad fría de su mirada la noche anterior, pero ahora con la autoridad del conocimiento. «Señor Valeriano, con el debido respeto, y usted me debe disculpas», comenzó ella, la voz calmada, pero firme, cortando el ruido de la discusión. «No estoy aquí para servir café. Estoy aquí porque hay un fallo catastrófico en su plan de seguridad, que pondrá en riesgo inminente al señor, a sus activos y a todos en este restaurante». La sala se silenció de nuevo, esta vez con un suspenso real, no solo el silencio del desprecio. Marcus, irritado, se reclinó en la silla. ¿Un fallo? ¿Acaso hiciste un doctorado en seguridad estratégica mientras limpiabas platos? Se burló, levantando la mano hacia el principal escolta. «Ricardo, por favor, retira a esta distracciones de aquí. Está histérica». Sofía dio un paso adelante, ignorando al escolta que se acercaba. La tensión estaba en su punto máximo. «Yo estudié, sí, señor Valeriano. Y lo que me cualifica no es mi traje, sino mi observación. Usted confía en un protocolo basado en un mapa de evacuación desactualizado», declaró, la voz subiendo para que todos escucharan. «Específicamente, la salida de emergencia 3 Kersh, detrás de la pared de yeso al lado de la despensa. Ya no existe. Fue sellada hace 6 meses para instalar su expositor de vino», señaló al escolta Ricardo. «Su plan de contingencia prevé la evacuación por la salida 3. Si los 5 agresores vienen, y vendrán, porque están esperando esta transacción, y usted intenta evacuar sus activos por allí, el señor y su equipo estarán atrapados entre la pared sellada y el avance de los agresores». Sofía miró al gerente Xavier. «Gerente, usted mismo supervisó la reforma y el arcellado de la puerta». El gerente palideció. El escolta Ricardo, el líder del equipo, dejó de moverse hacia Sofía. La autoridad de Sofía, la autoridad de un hecho concreto, había paralizado la acción. Marcus Valeriano estaba ahora rojo, la rabia mezclada con una punzada de incertidumbre.
La arrogancia aún lo dominaba, pero el miedo, miedo real, comenzaba a arañar la superficie. Miró a su ingeniero, que tragó saliva. «Esto es un absurdo. ¿Cómo se atreve?», Marcus gritó, pero había una nota de duda en su voz. «Usted está inventando esto para causarme problemas». Sofía mantuvo la compostura. «No invento, señor Valeriano. Yo analizo». Su desprecio por el mantenimiento de rutinas y por la verificación de detalles lo ha vuelto vulnerable. Usted presume de su visión macro, pero ignora el microfallo que va a derribar su imperio. El punto ciego es la pared de yeso. El representante financiero, que sostenía el maletín, comenzó a sudar frío y miró a Ricardo, el escolta. El escenario estaba montado. El enfrentamiento no era físico, sino intelectual. El multimillonario, rodeado de poder y dinero, estaba siendo desarmado por la única arma que no podía comprar: el conocimiento honesto. El suspenso era total. ¿Marcus la despediría e ignoraría la alerta? ¿O la verdad la salvaría de su propio error? La situación es crítica. Sofía arriesgó todo: su empleo, su seguridad, para probar la verdad. La humillación de ayer está siendo respondida con un coraje que expone la fragilidad del poder. ¿Creen que Marcus Valeriano es capaz de admitir el error y escuchar a la camarera? ¿O su arrogancia lo llevará al desastre total? Si la historia les ha atrapado y si valoran el coraje de la integridad, no dejen de darle a me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar las notificaciones. Su participación en los comentarios y su apoyo son esenciales para que la justicia prevalezca en nuestras historias. Díganos, ¿arriesgarían su empleo para salvar la vida de alguien que los humilló? El diálogo de poder, la lucha por la verdad. La respiración de Marcus Valeriano era audible. Estaba bajo ataque, pero no por ladrones armados, sino por hechos irrefutables, proferidos por una simple empleada. Sus abogados y el ingeniero miraban de Marcus a Sofía, el silencio de Lecronos amplificando la humillación. Marcus intentó reaccionar con lo que siempre le funcionó: dinero y desprecio. «Esto es ridículo. Una maniobra barata para llamar la atención», gruñó, forzando una risa falsa. «El mapa fue certificado. Mis expertos lo aprobaron. ¿Quién se cree que es? ¿Una camarera que derramó agua en mi camisa me está dando una lección de seguridad? Está desesperada por una propina mayor, chica, pero su actuación es patética». Sofía sabía que necesitaba derribar su argumento, no con emoción, sino con la precisión fría de un bisturí. «Usted tiene razón, señor Valeriano. Solo soy una camarera, pero antes de convertirme en una, yo era la primera de mi clase en Análisis de Riesgo Corporativo y Derecho Estratégico en la Universidad Federal», declaró, elevando la voz, forzándolo a reconocer su cualificación. «Sus expertos aprobaron la burocracia, no la realidad. Yo no leí solo el mapa. Yo presencié la obra. El gerente Xavier puede confirmar. La puerta 3 fue sellada para que usted tuviera un expositor más lujoso para sus vinos carísimos. La reforma fue concluida hace 6 meses y el protocolo de seguridad, por el que usted pagó una fortuna, jamás fue actualizado con ese cambio estructural». Se giró hacia Ricardo, el jefe de seguridad, hablándole directamente con autoridad técnica. «Señor Ricardo, pregúnteme cómo lo sé, porque un plan de evacuación que depende de una puerta inexistente no es solo un error, es un punto de estrangulamiento previsible. Si su equipo intenta usar esa ruta, estarán en poca desventaja numérica y posicional, atrapados entre la pared sellada y el avance de los agresores que estarán esperando el movimiento obvio. Los ladrones, si fueron lo suficientemente competentes para saber sobre la transacción, ciertamente también saben sobre la falla estructural más del edificio, que es evidente a una mirada entrenada. El escolta Ricardo estaba visiblemente afectado. Su profesionalismo luchaba contra su lealtad. Cogió el borrador del protocolo de seguridad, que estaba en la mesa, y miró rápidamente el plano. Su mirada, entonces, se fijó en el ingeniero de Marcus.
Ingeniero, preguntó Ricardo, con la voz baja y tensa. ¿Hubo alguna alteración estructural en el último semestre que no fue comunicada a Segurpro? El ingeniero, pálido, tartamudeó. Yo no me ocupé de la comunicación de detalles internos. La reforma era meramente estética. El señor Valeriano dijo. Era para aumentar el área de servicio. Meramente estética que sella una ruta de fuga primaria en un punto de alto riesgo. Sofía lo interrumpió, su indignación convirtiéndose en un argumento final. Su arrogancia y la de su ingeniero al ignorar los detalles costó más que este maletín, señor Valeriano. Costó su seguridad y la vida de sus empleados. Marcus estaba acorralado. No podía negar la reforma. No podía negar la falla. Su única arma restante era el poder de su dinero para acallar la voz de la verdad. Se levantó de la silla, la respiración pesada, señalando con el dedo a Sofía, el desprecio en su rostro transformado en odio puro. La sanción inmediata, la humillación final. Basta. No voy a ser humillado por usted. Me está avergonzando delante de mis socios y mis escoltas. Marcus gritó, su voz resonando en el restaurante ahora totalmente silencioso. No negocio con teorías de camareras analistas de riesgo que apenas consiguen sostener una bandeja. Cogió el billete, de 100 reales que Sofía había guardado en el delantal la noche anterior. Él lo había visto cuando lo entregó, y lo tiró de forma brusca, rasgando la tela fina del delantal de ella. Aquí tiene su pago por esta lección. Ahora, lárguese de aquí. Está despedida. Le lanzó el billete, rasgado por la mitad, a la cara de Sofía. El gerente Xavier, temblando, vio su oportunidad de agradar al cliente multimillonario. Corrió hacia Sofía y la agarró por el brazo. Usted escuchó al señor Valeriano. ¡Fuera! ¡Fuera de mi restaurante ahora! Usted alborotadora. Sofía, a pesar del shock del mal despido público y de la humillación final del billete rasgado, no vaciló. Sus ojos, al encontrarse por última vez con los de Marcus, transmitieron un mensaje cristalino. Usted ganó la batalla de la jerarquía, pero perdió la batalla de la razón. Su destino está sellado por su propia estupidez. Se soltó del gerente Xavier con una dignidad que contrastaba con su desesperación. Recogió las 2 mitades del billete rasgado del suelo, guardándolas con una calma aterradora. Está anotado, señor Valeriano. Fui despedida por exponer una vulnerabilidad que, si es ignorada, resultará en violencia y robo. Recuerde esta fecha. Y recuerde esta pared, dijo, antes de girarse y caminar en dirección a la puerta de la cocina. La puerta se cerró silenciosamente detrás de ella. El sonido del cierre fue más alto que cualquier grito. La validación silenciosa y el miedo. Tan pronto como Sofía salió, el silencio tenso fue roto por el escolta Ricardo. Se giró hacia Marcus, el profesionalismo superando la intimidación. Señor Valeriano, con todo respeto, necesitamos verificar esto ahora. No puedo arriesgar la seguridad de mi equipo basándome en su desacuerdo con la empleada. Marcus, aún echando humo, intentó recuperar el control. No hay nada que verificar. Es una farsa. Continúen el protocolo. Pero Ricardo ya estaba actuando. Le hizo una señal a otro escolta. Pedro, ve al punto. ¿Dónde estaría la salida 3? Verifica la estructura de la pared y el mapa de planta. Ahora. El escolta Pedro obedeció. El gerente Xavier, ya arrepentido de haber sido tan rápido en despedir a Sofía, intentó desviar la atención, pero era demasiado tarde. El representante financiero, asustado, apretaba el maletín de titanio contra el pecho. En menos de 2 minutos, Pedro regresó, el rostro lívido. Se dirigió a Ricardo, pero su voz estaba lo suficientemente alta para que Marcus la oyera. Jefe, la camarera tenía razón. No hay puerta, solo yeso. Está totalmente sellada. Si tuviéramos que evacuar por allí, seríamos acorralados. El rostro de Marcus Valeriano perdió todo color. La arrogancia se desvaneció, sustituida por un terror gélido. Ya no podía negarlo. La camarera torpe tenía razón. Su conocimiento salvó, o al menos intentó salvar, lo que él estaba a punto de perder.
La humilló por ser la única persona en la sala con la inteligencia para ver la falla. «Dios mío», susurró Marcus sentándose pesadamente en la silla. El ingeniero desapareció discretamente. Ricardo, el jefe de seguridad, miró a Marcus con desprecio profesional. «Si me permite, señor Valeriano, el plan ha sido comprometido. No es seguro continuar la transacción aquí. La información del fallo estructural puede haber sido filtrada. Tenemos que abortar y reubicar». El desmantelamiento intelectual estaba completo. El despido de Sofía, el acto de poder más vil de Marcus, fue inmediatamente seguido por la validación total de su inteligencia y la exposición de la fragilidad del multimillonario. El gancho. La venganza del destino. El ambiente en Lecronos ahora era de paranoia y miedo. La transacción fue interrumpida. Marcus Valeriano, derrotado por la inteligencia de una mujer que ganaba el salario mínimo, estaba ordenando, tartamudeando, que su equipo preparara una ruta de escape improvisada. Necesitaba salir de allí, proteger sus activos y, lo más importante, proteger su ego herido. Mientras Marcus estaba al teléfono, nervioso, gritando instrucciones a un chofer y lamentando la incompetencia de todos, ignoraba un detalle crucial. Un cliente más viejo, discreto, que estaba sentado en la mesa de la esquina, la mesa del observador, bebiendo té de manzanilla desde el inicio de la mañana. Este hombre, con gafas finas y una expresión serena, era Julian Thorne, el patriarca y variaccionista mayoritario de la mayor rival de 1900. Marcus en el sector inmobiliario y, más importante, el dueño del terreno donde se encontraba el orfanato. Julian Thorne no era solo un cliente, era un observador. Había visto la humillación la noche anterior. Había presenciado el desmantelamiento intelectual de Marcus Valeriano por la camarera, el despido público y la subsiguiente confirmación de la falla fatal. Su rostro era indescifrable, pero tenía un bloque de notas y estaba anotando frenéticamente. El destino, o mejor dicho, el rey en el tablero. Estaba observando la jugada de la reina humilde y el fallo del peón arrogante. El ascenso de Sofía estaba a punto de manifestarse de una forma que el dinero de Marcus jamás podría concebir. El despido era solo el preludio para su cane convocatoria. El destino tenía un nuevo empleo para la camarera analista de riesgo. Con el clímax del enfrentamiento y la humillación final de Sofía, seguida por la validación de su inteligencia, la escena está preparada para el gran giro. Marcus Valeriano está en pánico y el rey, Julian Thorne, se ha revelado como el observador silencioso. El post-enfrentamiento, el peso del coraje. El mundo de Sofía no se derrumbó con el despido, solo dejó de girar bruscamente. Estaba en una parada de autobús, a pocas cuadras de Lecronos, el único lugar donde podía permitirse llorar, sin ser vista por los ojos curiosos de la ciudad. No eran lágrimas de tristeza, sino de agotamiento y de frustración. Había hecho lo correcto, salvado vidas, prevenido una catástrofe que podría haber sido mortal para algunos de sus compañeros, pero el coste fue inmediato y brutal, la pérdida de su única fuente de ingresos. Miraba las dos mitades del billete de 100 reales que Marcus Valeriano rasgó, el símbolo físico de su humillación e, irónicamente, la prueba de su sacrificio. El dolor no era solo la pérdida del dinero, sino la sensación de que, en el enfrentamiento final, el poder había vencido a la razón. El multimillonario la había silenciado con la fuerza bruta de la jerarquía, aún estando equivocado. El peso financiero la golpeó. El alquiler vencería en una semana. Las medicinas de su padre necesitaban ser compradas. Pensó en la tentación del silencio, en la ruta segura. Debí haberme quedado quieta. Debí haberlo dejado caer solo. Mi moral no salvó mi empleo. El arrepentimiento era un veneno amargo, no por haber expuesto la verdad, sino por las consecuencias que recaían sobre su familia. ¿Será que la integridad es solo un lujo para quien no necesita pagar las cuentas? La pregunta resonaba en su cabeza. Había actuado como una heroína de película,
pero estaba pagando el precio de una persona real, de una persona pobre que no puede permitirse tener un código moral. De repente, su móvil vibró. Era un número desconocido, un código de área que no reconocía, pero que parecía venir del área de oficinas ejecutivas. Dudó en contestar, imaginando que sería el gerente Xavier llamando para insultarla una vez más o para pedir disculpas tardías. Contestó, la voz cansada. Diga. La voz del otro lado era profunda, calmada y cargada de una autoridad que superaba con creces los gritos histéricos de Marcus Valeriano. Era la voz de la calma en el ojo del huracán. ¿Hablo con Sofía? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Julian Thorne. Yo estaba en la mesa del observador, en Le Cronos, cuando el señor Valeriano cometió el error de no solo humillar a una de sus empleadas, sino de despedirla públicamente por tener razón y por exponer una falla de seguridad que en breve le costará mucho más que la limpieza de una camisa. Sofía se quedó helada. Julian Thorne. El nombre era un mito en los círculos de negocios. El rey, el magnate, que raramente aparecía en público, pero cuyos movimientos determinaban el mercado. El aire de Sao Paulo parecía haberse enrarecido. Señor Thorne, no sé qué decir. No diga nada. Aún, Sofía. Escuché todo, desde el desprecio por su profesión hasta su chat análisis preciso de la salida 3. Vi su shaku coraje frente a un poder bruto y su chat integridad al arriesgar su sustento para salvar la vida de personas que ni siquiera la respetaban. No sé su pasado, pero sé que su mente no pertenece a un mostrador de servicio. El giro, la convocatoria dramática. Julian Thorne no estaba ofreciendo una propina, sino una revolución de vida. Me gustaría encontrarme con usted. Ahora, mi coche, un sedán negro, está parado a 20 metros a su derecha. El chofer está sosteniendo un ejemplar del diario oficial en la mano. Si no se siente segura, no suba. Pero sepa que no soy el señor Valeriano. Mi fortuna fue construida no en humillación, sino en visión a largo plazo, y en la capacidad de identificar talentos que el sistema ignora. La invitación era una prueba de confianza y riesgo. Sofía miró el coche de lujo, negro y discreto. El chofer, impecable. Sostenía el periódico como un faro. Tenía que decidir, confiar en el hombre que parecía ser la antítesis de Marcus Valeriano, o volver a casa y enfrentar la penuria. Recordó lo que había aprendido en sus estudios. El mayor riesgo no es el asalto, sino la inacción. Respiró hondo y caminó en dirección al coche. En el lujoso interior del sedán, Julian Thorne no estaba, pero estaba en videollamada, en una pantalla de alta resolución, sentado en una sala que parecía una biblioteca de Mino Messimer. Película. Bienvenida, Sofía, dijo, con una sonrisa gentil. Disculpe el método, pero la discreción es la primera regla de la seguridad. Y ahora, vamos a hablar sobre su nuevo empleo. El elogio al coraje y la inteligencia. Julian Thorne no elogió su humildad, elogió su agresividad intelectual. El señor Valeriano cometió un error triple, comenzó Julian, como si estuviera dando una clase. Primero, la menospreció por su uniforme, probando que solo consigue ver la etiqueta, no el contenido. Segundo, ignoró un acción hecho vital por pura arrogancia. Tercero, la despidió públicamente, transformándola a usted, Lachin, testigo de la verdad, en una adversaria, con un gran motivo para luchar contra él. Hizo una pausa, fijando los ojos en la cámara. Yo no habría hecho nada de eso. Vi el modo en que desarmó a sus abogados y a su jefe de seguridad. Usted no solo estaba en lo cierto, usted usóla como arquitectura del argumento, de forma impecable. Tiene el coraje de una leona y el cerebro de una estratega. Estudié sus documentos de matrícula en la universidad esta mañana. Es increíble lo que se puede hacer con un buen contacto en la rectoría. Usted es una analista de riesgo corporativo, forzada a ser camarera. Eso termina hoy. La propuesta absurda, inversión de papeles. Julian Thorne era un hombre de pocas palabras, pero de propuestas monumentales.
Yo soy el accionista mayoritario de Torne Capital y, más importante, soy el propietario legal del terreno del orfanato que Marcus Valeriano está intentando adquirir ilegalmente por medio de maniobras jurídicas sucias. Siempre quise proteger el orfanato, pero necesitaba una razón de negocios para derribar a Marcus de forma definitiva y pública, exponiendo su corrupción y negligencia. Mi propuesta es la siguiente, Sofía. No voy a darle una beca, voy a darle un cargo de consultora de riesgo y estrategia senior en Torne Capital, con un salario inicial 10 veces mayor que el que ganaba con bonificaciones por resultados. La propuesta en sí ya era el giro de vida, pero no se detuvo ahí. Y más, continuó Julian, su sonrisa ahora maliciosa y predadora. Su primer y único proyecto será el apoderribo estratégico de Marcus Valeriano. Usted usará su conocimiento en derecho y seguridad para encontrar todas las vulnerabilidades que él ignoró en sus negocios. Le daré un buen equipo jurídico y un acceso total a nuestros recursos. Su misión es hacer que la arrogancia de él se convierta en su ruina financiera y moral. El shock de Sofía era profundo. La humillación de hace media hora estaba siendo respondida con un cargo de poder y una misión de venganza moral, entregada por el Hammond Rey del mercado. Señor Torne, esta propuesta es absurda. Es totalmente desproporcional a mi posición social. Exactamente, Sofía. La justicia, a veces, es desproporcional. Usted me salvó de un riesgo legal masivo, la adquisición fraudulenta de mi terreno del orfanato, que él solo consiguió porque nadie le dijo la verdad. Usted tiene coraje, usted tiene inteligencia, y lo más importante, usted tiene un motivo personal para garantizar que la justicia sea hecha. Su misión es probar al mundo que el verdadero poder reside en la competencia y en la integridad, no en el dinero heredado. Acepte este cargo, y usted transformará la humillación que él le impuso en un mandato de justicia. Sofía miró el reflejo en la pantalla. Ya no era la camarera exhausta, sino una estratega, con un nuevo propósito. Apretó las 2 mitades del billete rasgado en su bolsillo. Acepto, señor Torne, pero tengo una condición. Julian Torne levantó una ceja, claramente satisfecho con la audacia. Dígame. Mi primera acción como consultora de riesgo es garantizar que el gerente Xavier no pierda su empleo. Él actuó bajo más presión y miedo, y no por maldad, a diferencia del señor Valeriano. Y la segunda es que quiero que el señor Valeriano sea forzado a admitir públicamente que la camarera tenía razón y que su caída fue causada por su propia negligencia y arrogancia. Julian Torne sonrió ampliamente. Hecho. Bienvenida a Torne Capital, Sofía. El juego acaba de empezar. La inversión de papeles era total. La camarera era ahora la consultora senior, encargada de desmantelar el imperio del hombre que la humilló. La recompensa de la virtud no era un cheque, sino el poder de imponer la justicia. El cambio de mesa es real. Sofía está al mando de la venganza moral y la justicia social. Han presenciado el ascenso de la humildad y la caída inminente del arrogante. Si esta historia de superación les ha conmovido y si están sedientos de la catarsis final, la hora es ahora. Denle a me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal y activan la campanita para no perderse la conclusión épica, donde el destino de Marcus Valeriano será sellado por la excamarera que él despreció. ¿Cuál creen que será el punto débil final que Sofía usará para derribar a Marcus? Dejen su apuesta en los comentarios. El ascenso, el mandato de justicia de Sofía. Sofía, bajo la égida de Torne Capital, no perdió tiempo. El dolor de la humillación se transformó en enfoque quirúrgico. No estaba interesada en represalias mezquinas, sino en justicia sistémica. Su nueva oficina era un monumento a su sacrificio, con una vista panorámica
que hacía que Lecronos pareciera un punto minúsculo e insignificante. El gerente Xavier tuvo su empleo garantizado por su intervención, un acto que estableció su nuevo poder, el poder de proteger a los vulnerables, no de humillar a los poderosos. La primera tarea de Sofía no fue meramente financiera, sino estratégica, utilizando su experiencia en vulnerabilidades de seguridad y derecho. Descubrió que la negligencia de Marcus Valeriano con la seguridad de Lecronos no era un caso aislado, era un patrón de negocios. Al analizar los documentos de sus emprendimientos, Sofía encontró la falla fatal. La prisa de Marcus por maximizar beneficios lo llevaba a ignorar sistemáticamente los protocolos de seguridad en todos sus proyectos inmobiliarios. La reforma en Lecronos que selló la puerta de emergencia se reflejaba en grandes edificios residenciales que él había construido, donde ahorraba en materiales de seguridad contra incendios e ignoraba revisiones de riesgo estructural, contando con la corrupciones para encubrir las fallas. El punto débil final que Sofía usó no fue el maletín de titanio o el orfanato, sino la vulnerabilidad pública que él había creado para miles de familias que vivían en sus edificios. El día de la catarsis final fue marcado para una audiencia pública, convocada por Torne Capital y las autoridades, sobre la adquisición del orfanato. Marcus Valeriano estaba confiado, con sus abogados de prestigio, listo para ganar en la sirena legal. No sabía que la excamarera estaba esperando, no más en un delantal, sino en un traje que rivalizaba con el de él en calidad y con un maletín repleto de pruebas irrefutables. El destino del villano, la humillación pública, la sala de audiencias. Estaba repleta de periodistas. Marcus Valeriano entró, sonriendo con la habitual arrogancia, hasta que vio a quien estaba sentada en la silla de consultora al lado de Julian Torne. Su sonrisa se congeló. Era Sofía, la camarera. ¿Qué hace esa mujer aquí? Fue despedida por mí. Es una intrusa, protestó Marcus, intentando usar la fuerza de la jerarquía. Por última vez, Julian Torne levantó la mano, calmado. Marcus, permítame presentarle a la señora Sofía. Ella es nuestra consultora de estrategia senior y analista de riesgo. Y sí, ella es la misma persona que usted humilló en Lecronos. Su presencia es vital para este procedimiento. El shock de Marcus era una obra de arte del terror mezclado con furia impotente. La audiencia prosiguió, y tras los argumentos legales, Julian Torne dio la palabra a Sofía. Ella se levantó, la postura erguida, la voz firme y resonante. No estoy aquí para hablar sobre el orfanato, que por sí solo es un acto de injusticia, señor Valeriano, comenzó Sofía, mirándolo directamente. Estoy aquí para hablar sobre patrones de negligencia. Ella entonces reveló, con la imprecisión que atendí, su antigua vocación, las evidencias de seguridad comprometida en 10 edificios residenciales que de Marcus. Exhibió diapositivas, la salida 3 sellada en Lecronos, probando un punto de estrangulamiento, y después, los diagramas de seguridad de sus condominios, mostrando las mismas fallas intencionales para recorte de costes, sprinklers desactivados, rutas de fuga obstruidas y certificaciones falsas. El señor Valeriano me despidió por exponer una falla estructural en su restaurante. Sin embargo, esa misma falla, esa misma arrogancia al ignorar protocolos, amenaza la vida de miles de residentes que confiaron en sus emprendimientos, declaró Sofía. Usted me trató como un desastre para su negocio de lujo, pero el verdadero desastre es su modelo de negocio, que prioriza el beneficio por encima de la vida humana. La catarsis fue inmediata. Los periodistas enloquecieron. Las pruebas eran irrefutables. La revelación de que la negligencia del chancellorat multimillonario se extendía más allá de un restaurante de lujo y afectaba la seguridad pública de forma sistémica fue la sentencia moral de Marcus Valeriano. Julian Torne finalizó el ataque.
Torne Capital no solo asume la protección del orfanato, sino que también iniciará un proceso de auditoría de seguridad en todos los emprendimientos del señor Valeriano, solicitando el pari bloqueo de sus activos, para garantizar la seguridad de los residentes. Su imperio estaba construido sobre una base de yeso, al igual que la puerta de emergencia que selló. Marcus Valeriano intentó defenderse, pero su voz era un murmullo derrotado en medio del caos. La humillación final fue la exigencia de Sofía, aceptada por la corte. Fue forzado a firmar una declaración pública de admisión de falla, donde reconocía, en letras mayúsculas, que la camarera Sofía estaba en lo cierto en su análisis de riesgo y que su despido fue un acto de arrogancia ciega. El villano no solo perdió el dinero, perdió el prestigio, la reputación, y peor, fue forzado a reconocer públicamente que la mujer que él trató como basura era la más inteligente e íntegra en la sala. Conclusión y reflexión. La lección moral. Sofía salió de la audiencia, victoriosa. En su bolsillo, las 2 mitades del billete de 100 reales rasgado por Marcus. Lo sostenía no por valor financiero, sino como un talismán de su jornada. Había probado que la virtud no es solo la paciencia en la adversidad, sino el coraje de usar el conocimiento en nombre de la justicia. Marcus Valeriano cayó no por manos de un ladrón, sino por la negligencia que su propia arrogancia incubó, y por la intervención de una mujer humilde con una mente aguda. Los 5 hombres que planeaban robar sus bienes fueron menos eficaces que la única mujer que intentó salvar su vida. La lección final es clara, amigos míos. El verdadero poder no reside en el saldo bancario, sino en la integridad y la inteligencia. La riqueza es un manto que puede ocultar fallas estructurales, pero la verdad y la competencia, incluso si provienen de un uniforme de servicio, siempre tendrán la fuerza para rasgar ese manto. No subestimen al silencioso, no ignoren los detalles, no confundan la posición social con el valor moral. Sofía probó que la justicia es hecha por aquellos que se rehúsan a ser silenciados por el poder. Que su historia nos inspire a buscar el conocimiento, a tener el coraje de decir la verdad y a exigir que el karma, o en este caso, el derecho estratégico, prevalezca. El destino de Marcus Valeriano fue sellado, y Sofía encontró su redención. Si sintieron la fuerza de esta catarsis, si vibraron con el ascenso de Sofía y la caída de la arrogancia, su apoyo es fundamental. Suscríbanse al canal, denle a me gusta a este vídeo, comenten sobre qué parte de la caída del villano les dio más satisfacción y compartan esta historia con quien necesite una dosis de justicia inesperada. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo más dramas de moralidad y superación que prueban que la integridad siempre vence. Hasta la próxima historia, donde la justicia siempre encuentra un camino.